Ahora sí estamos en contacto con el diputado Saular. Ahora nos escucha. Nos escuchamos, diputado. Gracias. ¿Perfectamente? Perfectamente, perfectamente. Buen día, diputado. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Lo que te decía es el pasado miércoles empezamos en realidad el tratamiento en la Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara de Diputados para discutir, tratar y aprobar el presupuesto general del Estado del próximo año 2025. Habíamos entrado en cuarto intermedio el pasado miércoles esperando y exigiendo la presencia del ministro cabeza de sector, Marcelo Montenegro, objeto de que pudiéramos, primero, recibir la explicación y segundo, naturalmente, ¿no es cierto?, poder recibir las explicaciones correspondientes a nuestras observaciones. El día viernes, desde las 8 de la mañana, hemos trabajado en la comisión, hemos contado, obviamente, con la presencia del ministro y después de casi 6 horas, 7 horas, se ha aprobado el presupuesto general del Estado 2025, con observaciones, con modificaciones y con algunas, ¿no es cierto?, complementaciones con relación al proyecto que nos había enviado el Poder Ejecutivo. Vale la pena, Rubén, acá entrar en dos elementos de contextualización. Primero, este es un presupuesto muy similar al de los años anteriores, casi idéntico, sino en cuanto a cifras, en cuanto a montos, etcétera, etcétera. Segundo, naturalmente responde a un modelo económico, responde, ¿no es cierto?, a una forma que tiene el gobierno y, ¿no es cierto?, esta gestión de encarar las cosas. Tercero, obviamente es un presupuesto centralista, lo hemos denominado así, porque concentra la mayor cantidad de recursos económicos en el órgano ejecutivo y particularmente, ¿no es cierto?, en 5 ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y, ¿no es cierto?, con un incremento importante en el Ministerio de la Presidencia. Entendemos, por supuesto, el punto de vista político. Sin embargo, ¿no es cierto?, nuestras principales observaciones se refieren a esta hiperconcentración de un presupuesto en un momento muy difícil para el país. ¿Cuáles las observaciones fundamentalmente nuestras desde la oposición? Si me permite, Rubén, adelante, es fundamentalmente de que este presupuesto, en su filosofía y en su propuesta, reconociendo que es un instrumento natural del gobierno, ¿verdad?, para implementar su visión. No pretendíamos para nada que con este presupuesto se modificara la concepción del modelo económico, la concepción, ¿no es cierto?, del gobierno. Sin embargo, hemos duramente criticado en un ámbito de mucho respeto, de mucha altura, y que ha sido, por supuesto, recibida por el ministro cabeza de sector. Es que este presupuesto no se compadece de la realidad económica, de la crisis dura económica que está viviendo el país. No se compadece para nada, ¿no es cierto?, de los problemas que tenemos, no solamente con las colas del diésel, la gasolina, hoy la escasez de aceite, de arroz, y los problemas que hemos tenido y que tiene el propio gobierno en su gobernanza. Tampoco, ¿no es cierto?, este gobierno, este presupuesto, ¿verdad?, que es un medio, un instrumento, no reconoce elementos que nos parecen centrales en esta gestión, en este modelo y con cualquier modelo. ¿Cuáles son? Condiciones para, ¿no es cierto?, un contexto. A ver, tenemos problemitas en la comunicación. ¿Verdad? Reducir los gastos innecesarios o que sea. Esto hemos debatido con el ministro cabeza del sector. ¿Nos puede repetir la última parte, diputado? Hemos tenido un ruido en la comunicación. No, le decía que este es un presupuesto que de alguna manera es muy similar al de los años anteriores, que responde a una visión, a una filosofía del gobierno con relación a su modelo económico, productivo, sostenible, etcétera, etcétera.
sin embargo, no reconoce, ¿verdad?, elementos de una crisis estructural que está viviendo y que está viviendo el pueblo boliviano en su generalidad, que se expresa con estas colas, le decía. Y hemos reclamado, naturalmente, medidas en este presupuesto de austeridad, en varios ítems, en varios conceptos, ¿verdad? Y que de alguna manera son reconocidos por el propio ministro cabeza de sector, pero que sin duda defiende una visión gubernamental. Ahora, ¿qué viene? Si otros puntos más conflictivos pueden aparecer en el Pleno de Diputados, en la misma Cámara de Senadores, ¿está blindado el proyecto aprobado en la Comisión, diputado? No, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Obviamente hemos hecho modificaciones, hemos modificado algunos artículos referidos a darle algo así como cheque en blanco, posibilidades de contratación libremente de más de $1.000 millones, bonos por más de $3.000 millones, etcétera, etcétera, que lo iremos viendo en algún momento en detalle. El procedimiento que usted me preguntaba, el procedimiento va de que esto que ha sido aprobado, con observaciones naturalmente de varios de los parlamentarios de la oposición, entre ellos el suscrito, debe ir al plenario de la Cámara de Diputados. Esperemos que estos días, es decir, esta semana que empieza hoy, debería convocarse a la sesión plenaria en la Cámara de Diputados. Esto, aprobado en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, con observaciones, sin observaciones, debe ir, ¿no es cierto?, en carácter de revisión a la Cámara Alta del Senado. Si la Cámara Alta tuviera observaciones o no, debe volver a la Cámara de origen, en este caso la Cámara de Diputados. Si no tuviera, ¿no es cierto?, observaciones, entonces se aprueba y se devuelve al Ejecutivo para su correspondiente, ¿no es cierto?, sanción, promulgación y sanción correspondiente. Este es el procedimiento parlamentario. Percibimos que hay más acuerdo, entre comillas, en relación al año pasado, cuando se pasaron los días, las semanas, y finalmente el gobierno aprobó el presupuesto a través de un decreto que también le corresponde en caso de que la Asamblea Legislativa no se ponga de acuerdo. ¿Va a haber ley financiera aprobada y sancionada en la Asamblea Legislativa, diputado Lara? Bueno, por lo menos en cuanto a nosotros en la comisión, hemos allanado, hemos trabajado la semana pasada, repito, el día miércoles empezamos a conocer este presupuesto, este proyecto de presupuesto, que termina con un proyecto de ley, naturalmente, la ley financiera. Hemos trabajado el día viernes, ¿no es cierto?, desde las 8 de la mañana, y hemos naturalmente evacuado, aprobado el presupuesto como comisión y hemos remitido a la presidencia de la Cámara. ¿Qué es lo que corresponde? La convocatoria a la sesión plenaria, que debería realizarse esta semana. Estos días, convocará hoy día, mañana, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, en el ámbito democrático no hay unanimidades. En la comisión se ha aprobado por mayoría, con rechazo, observación o abstención de 13 parlamentarios de la oposición. Sin embargo, está aprobado, esto es lo que corresponde, y este proyecto aprobado en la comisión, con el informe correspondiente de la comisión, debe ser considerado en el plenario de la Cámara de Diputados. Hasta acá no debería haber objeción alguna sobre el particular, excepto el debate, excepto la discusión, excepto la presentación y, naturalmente, la correspondiente, no necesito discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Una de las disposiciones conflictivas era la disposición séptima, que facultaba a las entidades competentes a activar acciones de control, fiscalización y confiscación y decomiso de productos. Precisamente esto había movilizado a los sectores productores del país la semana pasada, que de manera unánime han rechazado el proyecto general del presupuesto en general, valga la redundancia. ¿Cómo ha sido el acuerdo respecto de la anulación de esta disposición? Hemos logrado que los proyectistas, en este caso el gobierno, entiendan que era un artículo no solamente conflictivo, polémico, sino además provocativo para los sectores. Este artículo, como estaba proyectado, ha sido excluido
ha sido rechazado por la Comisión, obviamente a partir de un planteamiento de la oposición, en el sentido siguiente, en el sentido que no solamente generaba un escenario conflictivo, sino que además está previsto por la ley de aduanas, el Código Penal, la lucha contra el agio, contra el contrabando, etcétera, etcétera, ya prevén mecanismos de orden legal, ya han construido la figura jurídica delictiva y lo que corresponde simplemente es la implementación o la aplicación de estas normas. Nos pareció innecesario, ¿verdad?, que esto pueda repetirse en esta ley financiera. Algo así, ¿no es cierto?, como ir a luchar en el contrabando, el agio, la especulación en las propias fronteras. Esta fue la explicación del Ejecutivo. En nuestro entender, eso simplemente era innecesario, aparte de que provocaba un conflicto social en ciernes ya amenazado por los sectores. Esto ha sido entendido por el gobierno y este artículo, como estaba previsto, ha sido rechazado, ha sido excluido del proyecto de ley. Lo había aclarado el mismo ministro Marcelo Montenegro el viernes cuando acudía a la Comisión de Planificación, en sentido de que si había oposición o objeciones a cualquiera de los artículos del Presupuesto General del Estado, la Asamblea Legislativa tenía toda la potestad de quitarlas, retirarlas o finalmente anularlas, y así es lo que ha ocurrido. ¿Habrá problemas en adelante? ¿Qué previsiones tiene en relación a la convocatoria a sesión de la plenaria de diputados, diputado Lara? Bueno, primero, si me permite, Rubén, hemos contado con una amplia explicación del ministro Marcelo Montenegro, ministro cabeza de sector, y por ello mismo la Comisión había exigido su presencia, ¿verdad? No solamente en un contexto de independencia y de coordinación de los poderes del Estado, sino que muchas veces no hemos contado con los ministros, ¿no es cierto?, en interpelaciones y en el ámbito de sus obligaciones ante el Parlamento. Hemos contado con la presencia, ha sido un debate largo, fructífero, respetuoso, muy claro también en nuestros conceptos, y desde el punto de vista de la oposición, de nuestra oposición, que es una oposición seria, responsable, hemos dicho claramente, no vamos a pretender cambiar el modelo porque es la filosofía del gobierno. Creemos que es un modelo que ha fracasado, que es un modelo que está en crisis, cuando menos, y que es un modelo que se ha agotado. No teníamos esa pretensión, sino la interpelación, ¿no es cierto?, a la crisis y al manejo de la crisis que está llevando adelante el gobierno. Yo debo ponderar la presencia del ministro, la seriedad del ministro, muchas cosas por supuesto no ha respondido, pero la voluntad política fundamental de, ¿no es cierto?, llevar adelante un proceso en un contexto democrático, que es lo importante. De manera tal que creo que ha sido un trabajo fructífero, un trabajo que termina evacuando un proyecto donde se han modificado 3 o 4 o 5 artículos, no los recuerdo bien en este momento. Ahí está el informe y ahí está el proyecto de ley modificado con relación a lo que nos ha mandado el Ejecutivo y que debe ser considerado en el plenario. Espero que no haya cálculos políticos de acá en adelante, espero también diremos, complementaremos, informaremos desde el punto de vista de la Comisión los alcances del trabajo que se ha realizado el pasado viernes. Claro que sí, el presupuesto general 2025 proyecta una tasa de crecimiento del 3,51%. Acaba de decir el presidente, el director del INE, de que este año vamos a terminar con 2,6% de crecimiento. Al año una tasa de inflación del 7,5%. Creo que vamos a terminar este año más allá del 10%, la tasa de inflación acumulada. Y un precio promedio del barril de petróleo de $75,3, a diferencia de los años de bonanza, cuando incluso estaban por encima de los $100, un déficit fiscal de menos 9,2%, una variación promedio del tipo de cambio oficial de más 10, menos 10. Ahí yo entiendo de que sí, el gobierno por fin está admitiendo de que sí hay mercado negro del dólar. ¿Qué le parece esto último, diputado? Mire,
Gracias, Rubén. Si me permites 2 minutos. El proyecto de ley contempla estas variables, ¿no? El proyecto de ley y la presentación del Ejecutivo. Hay una tasa de crecimiento prevista del Producto Interno Bruto del PIB en 3.51, como Sí. señalabas tú, porcentuales. Es optimista, ¿ya? Pero obviamente el presupuesto es un estimado y obviamente se tienen que plantear esas previsiones o esos, ¿no es cierto?, esas metas. Hay una inversión pública de un poco más de 4.000 millones de dólares. Esto es importante porque la inversión pública también genera fuentes de empleo, reactivación, ¿no es cierto?, del aparato productivo, aunque este es un presupuesto sin duda del sector estatal. Hay una tasa de inflación del 7.5 que lo hemos observado, porque solamente este año, hasta este momento, estamos, el 24, estamos con 8.8, ¿no es cierto?, de un proceso inflacionario, calculando que el próximo año vamos a llegar, ¿no es cierto?, a un nivel de inflación de más del 10%. Pero bueno, esa es una previsión que nos formula el Ejecutivo. Y hay ¿no es cierto?, una previsión del déficit fiscal, como lo has dicho bien, de menos 9.2%, que creemos que también va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿no es cierto?, por la misma situación que estamos atravesando en este momento y con un tipo de cambio, que bien lo has dicho, que en los hechos es el reconocimiento y la confesión del gobierno y de las autoridades, de la propia gente, del INE, etcétera, etcétera, de que hemos sufrido una devaluación. Hoy en día es imposible pensar conseguir un dólar en 6.96 o lo que fuera, que es el tipo del cambio oficial vigente con relación a la moneda, ¿no es cierto?, a la divisa norteamericana. Hoy, ¿no es cierto?, el dólar está fluctuando entre los 10.20, 10.50, 11 bolivianos, ¿no es cierto?, por cada unidad de esa divisa extranjera. Estos son los elementos que hemos debatido ampliamente y si algo tiene este proyecto de ley, este presupuesto general del Estado, es el reconocimiento y la confesión de que sin duda alguna, ¿no es cierto?, estamos viviendo una profunda crisis, ¿no es cierto?, no solamente en el ámbito económico. Esto es lo que quería redondear, por ello es importante el debate, por ello le hemos pedido al gobierno que se sincere, que nos haga un reconocimiento que le va a hacer bien al gobierno, le va a hacer bien sobre todo al Estado boliviano, en la medida que, ¿no es cierto?, transparentemos nuestro manejo de la cosa pública, nos va a ir bien, mejor a Bolivia como Estado en vísperas de su bicentenario. Así es. Y también se ha dispuesto algunos montos del presupuesto que en la oposición consideran de que son superfluos respecto de la celebración del bicentenario del Estado. ¿Tiene algún criterio que contarnos respecto de esto? Sí, fue otra de las observaciones que hemos formulado desde la oposición. Se ha hecho una presupuestación, repito, el presupuesto es eso, es un estimado, ¿no?, de 300 millones, alguna cosa así, y la explicación, nosotros decíamos, en semejante crisis no podemos darnos el lujo de, ¿no es cierto?, gastar, así sea, ¿no es cierto?, en actos festivos o de homenaje, en fin. Yo he trabajado en la Cancillería muchos años atrás y sé que se necesita una presupuestación para, así sea, ¿no es cierto?, un evento protocolar, un evento en Sucre, etcétera, etcétera. En todo caso, la explicación fue muy coherente de que es una presupuestación y que, ¿no es cierto?, naturalmente los eventos con relación a los actos del Bicentenario serán los más austeros posibles como corresponde a la situación económica que está viviendo el país. Muy bien, diputado, son bolivianos 369.341 millones. No, 300 millones, 300 millones. 300 millones como presupuestación para, ¿no es cierto?, los requerimientos para los actos del Bicentenario. No, yo le hablaba del presupuesto en general. El agregado es de 300. Se lo digo con precisión, tolérame, Rubén, con mucha precisión. El presupuesto consolidado es de 296.566 millones de bolivianos. Así es. Y el presupuesto agregado es de 369.341 millones de bolivianos. Así es. Este es el presupuesto, ¿no es cierto?, que contempla el Estado boliviano para la próxima gestión 2025.
Muy bien, diputado. Vamos a agradecerle la gentileza que ha tenido con La Razón Radio y la claridad también de expresar sus posiciones respecto de este tema tan urticante. Nos ha faltado tiempo. Quizás la siguiente semana podamos hacer una evaluación respecto a la gestión parlamentaria, que en nuestro criterio ha sido pésima, pobre, por todas las divergencias políticas internas que hubo. Hubo implosión en cada una de las fuerzas políticas. No sabemos cómo llegarán a las elecciones judiciales, a las elecciones generales del próximo año. Seguramente ya están pensando en Comunidad Ciudadana cómo encarar esta situación. Ya sabemos de que Carlos Mesa ha dicho que va a dar un paso al costado en caso de lograr su objetivo de permitir unidad en la oposición. Pero falta tiempo para eso. Diputado, gracias por la gentileza con La Razón Radio. Oh, muchísimas gracias, Rubén. Te tomo la palabra. Por supuesto, nuestra obligación, pero nuestro deseo también de poder interactuar con ustedes. Creo que el país está viviendo un momento muy crítico, muy conflictivo, y estamos entrando en una coyuntura política, ¿no es cierto?, que además será absolutamente electoral el próximo año, y será un gusto poder compartir, debatir, transmitir experiencia. Y yo coincido absolutamente de que la gestión parlamentaria no ha sido de las mejores. Es decir, es una gestión que le debe mucho al país, que no ha estado a la altura de los desafíos, de la coyuntura, de la crisis, muy complicada por problemas internos, pero también por problemas externos, pero también por problemas estructurales. ¿No es cierto?, esta misma Constitución limita las actividades, ¿no es cierto?, de fiscalización, de su composición del Parlamento. Será un gusto compartir, estaré atento a cualquier invitación, y para mí siempre es un gusto compartir con La Razón. Un abrazo. Gracias.